Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía del Carmen López Betancor, estudiante del Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC. Mi investigación se ha centrado en la integración sensorial para mejorar las alteraciones de conducta en adultos con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual. El presente estudio se divide en las siguientes partes principales: introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y en último lugar aparecerá reflejada la bibliografía. Antes que nada, vamos a ver unos conceptos básicos que nos ayudará a entender a quién va dirigida la investigación. En la actualidad, y tomando como referencia el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Asociación Americana de Psiquiatría 2013, considera el trastorno del espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo, que tiene su origen en el periodo de gestación. Por tanto, todas las personas diagnosticadas previamente con trastorno autista, síndrome de Asperger o trastornos de del desarrollo no especificado, incluidos en el DSM-4, han sido incluidos en un único diagnóstico de trastorno del espectro autista. Para que una persona sea diagnosticada de trastorno del espectro autista, tiene que presentar las siguientes características: déficit en la interacción y comunicación social y déficit en el repertorio de conductas e intereses restringidos y repetitivos. Otro de los criterios diagnósticos Asociación Americana 2013 relevantes para este estudio es la hiper o hiporreactividad a la entrada sensorial o interés inusual en los aspectos sensoriales del medio ambiente, como por ejemplo aparente indiferencia al dolor o temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, olores o toques excesivos de objetos, fascinación visual con las luces o el movimiento. ¿A qué va enfocada la investigación? A la integración sensorial. La integración sensorial fue desarrollada en los años 70 del siglo pasado por la terapeuta ocupacional y neurocientífica Jean Ayres, la cual describió por primera vez la integración sensorial como la organización de las sensaciones en el sistema nervioso central. Para desarrollar su teoría, se basó en el estudio de cómo los sistemas sensoriales de los que disponemos, visual, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, vestibular y propioceptivo, repercuten en el desarrollo. Tras este análisis, determinó que los sistemas táctil, vestibular y propioceptivo son los que más importancia tienen, ya que además de transmitir gran información al cuerpo, son los encargados de interpretar la información visual y auditiva. Vea Udry 2013. Su finalidad era encontrar la relación entre las dificultades de aprendizaje en las actividades de la vida diaria y el funcionamiento neurológico de los niños. En esta lámina podemos ver una imagen de los sistemas sensoriales de los que disponemos. Sin embargo, como acabamos de decir, tenemos que tener en cuenta que los más importantes son el sistema táctil, vestibular y propioceptivo. Una vez dicho esto, vamos a conocer los objetivos que se plantearon para el presente estudio. El objetivo general fue conocer si la intervención en integración sensorial en adultos con trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual puede contribuir a la mejora de las conductas alteradas que presentan ante los estímulos sensoriales, ocasionados por estándares de comportamiento hiper o hiporreactivo. Y los objetivos específicos fueron, por un lado, conseguir mayor tolerancia al tocar diferentes texturas, contrarrestando conductas hiper o hiporreactivas, así como también reducir reacciones hiper o hiporreactivas ante estímulos percibidos como desagradables. Además, tomar conciencia de su cuerpo para comunicar lo que les duele aminorando problemas de conducta. Y por último, lograr mayor seguridad para desplazarse en diversos entornos, reduciendo o eliminando conductas alteradas. En cuanto a la hipótesis, la que se formuló fue la siguiente:
Si los desórdenes sensoriales influyen en las alteraciones conductuales en un adulto con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual, tras una intervención en integración sensorial se verá una mejora en sus estados emocionales y por tanto reducirán sus problemas conductuales. En cuanto al método, en primer lugar, se va a describir de manera muy breve los participantes de la intervención. Como podemos ver en la tabla, el estudio se llevó a cabo con 4 personas adultas con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, con edades comprendidas entre 22 y 31 años. Estos sujetos fueron elegidos porque en el momento en que se llevó a cabo el presente estudio eran los únicos del centro de día, recurso al que acuden, que se estaban beneficiando de la integración sensorial, puesto que eran los más afectados y manifestaban un mayor repertorio de conductas estereotipadas en comparación con el resto de asistentes del centro. En líneas generales, estos sujetos presentaban grandes alteraciones en todas las áreas de su desarrollo, con grandes limitaciones en cuanto a la comunicación y el lenguaje, así como también en los prerequisitos del lenguaje: atención, imitación y seguimiento de órdenes. Los instrumentos que se utilizaron para el pretest, fase de entrenamiento y posttest fueron, por un lado, los materiales específicos de la sala multisensorial, como podemos ver, superficies de diferentes texturas, material variado de objetos y juguetes, colchoneta y cama de agua. Por otro lado, se hizo uso de materiales creados por la autora de este estudio, recipientes con diferentes elementos de piedras, pasta, arroz, conchas, legumbres, gelatina, harina, arena mágica y pelotitas de corcho. Y también se hizo uso de botellas sensoriales compuestas de piedras, globos, canicas, pompones, bolitas de gel, pajitas, etc. El instrumento de valoración que se aplicó en el pretest y posttest fue creado y adaptado a este tipo de población por parte también de la autora de este estudio, el cual se centró en el análisis del procesamiento sensorial de cada uno de los sentidos que disponemos. Esta valoración nos permitió determinar si él o la usuaria presentaba conductas hiper o hiporreactivas. Además, fue de gran utilidad para conocer el estado emocional que expresaban ante estímulos sensoriales, pues se valoraron aspectos como el agrado o desagrado, entre otros. No obstante, aunque en el pretest y posttest se establecieron los diferentes tipos de procesamiento sensorial, los procesamientos sensoriales táctil, propioceptivo y vestibular fueron los analizados, porque son los que más importancia tienen en la intervención en integración sensorial. En el procesamiento sensorial táctil, los ítems miden cuáles son las reacciones que expresan ante diversas texturas y así conocer qué tipo de texturas son las que aceptan y son agradables para ellos y también las que discriminan y rechazan. En procesamiento sensorial vestibular, los ítems miden cuáles son las sensaciones que experimentan estos sujetos cuando su propio cuerpo está en movimiento, en el medio. Además, sirven para obtener información sobre sus posturas y su equilibrio. Y por último, en procesamiento sensorial propioceptivo, los ítems propuestos aportan información relevante sobre cuáles son las sensaciones que manifiestan ante la posición, movimiento de las articulaciones, vibración y presión. Los 4 usuarios fueron evaluados en 2 momentos diferentes, un pretest antes de la fase de entrenamiento y un posttest después del entrenamiento. El pretest se administró con objeto de medir la conducta social que presentaban estos usuarios en cada uno de los sentidos propuestos para este estudio. Se llevó a cabo en 3 días diferentes, con cada uno de los usuarios. El pretest se aplicó por separado en la sala multisensorial por la autora de este estudio y con ayuda de la técnica del aula de estos usuarios. Seguidamente tuvo lugar la fase de entrenamiento, la cual se realizó durante 4 semanas, con 3 días a la semana. Cada sesión duró 30 minutos. En esta fase se aplicó el plan de intervención propuesto y ajustado a las necesidades, dificultades y tipos de conductas que presentaban. Por tanto, la fase de entrenamiento también se llevó a cabo de manera individual.
Después del entrenamiento, se realizó otra evaluación a través de un post-test que, como ya se ha dicho, fue el mismo que se aplicó en el pretest. Al igual que en el pretest y post-test, se efectuó de manera individual. De esta forma, se analizó y comprobó si las conductas alteradas, hipo o hiperreactivas, se aminoraron. En el siguiente apartado, los resultados que se obtuvieron en un primer lugar estuvieron relacionados con los comportamientos hiperreactivos y o hiporreactivos que presentaban estos sujetos de la investigación. En la tabla 1 podemos ver los valores que se utilizaron. Para el procesamiento sensorial táctil, teniendo en cuenta que la puntuación total de factor bruto es de 140, los que presentaron valores de 0 a 50 manifestaron conductas relacionadas con la hiporreactividad. Como se puede ver, fue el caso de los sujetos B y D, tanto en el pretest tabla 2 como en el posttest tabla 3. En el resto de procesamientos sensoriales, vestibular y propioceptivo, mostraron conductas hiperreactivas. En cambio, los sujetos A y C, considerando los valores utilizados en la tabla 1, podemos observar cómo siempre obtuvieron las mismas respuestas de hiperreactividad en los procesamientos vestibular y propioceptivo en el momento de pretest tabla 2 como en el momento del posttest tabla 1. Y resultados dentro de la normalidad para el procesamiento sensorial táctil en ambos momentos, tal y como podemos ver en las mismas tablas 2 y 3. Para valorar los ítems de las diferentes escalas se utilizaron los números del 1 al 5. En el caso del procesamiento sensorial táctil y propioceptivo, el valor 5 fue el más negativo o desfavorable y el valor 1 el más positivo y favorable de la escala. Sin embargo, para el procesamiento vestibular, los valores fueron invertidos, es decir, el 5 se consideró el más positivo, mientras que el 1 fue el más negativo. En el procesamiento sensorial táctil, el sujeto A en el posttest mejoró en más de la mitad de los ítems de la escala, aunque cabe destacar que en el ítem 6, mostrar agrado al tocar texturas lisas, presentó un gran avance. El sujeto B en el posttest mejoró en la gran mayoría de los ítems. En el ítem 15, apoyar alguna parte de su cuerpo cuando se sienta en colchoneta, mejoró de manera significativa. En el ítem 12, tocar texturas con la yema de los dedos, también obtuvo una puntuación positiva. El sujeto C en el posttest mejoró en muchos de los ítems. En los ítems 9, tocar texturas por sí mismo una vez que ha experimentado con ella. En el ítem 12, en el ítem 18, acostarse en colchoneta apoyando todo su cuerpo. En el ítem 19, sentarse en cama de agua. En el ítem 20, apoyar todo su cuerpo en cama de agua. En el ítem 21, acostarse en la cama de agua. Y en el ítem 23, mostrarse relajado ante el tacto profundo de los miembros superiores, mostró las puntuaciones más favorables de la escala. Y el sujeto D en el posttest presentó avance también en muchos ítems. En los ítems 9 y 27, mostrar sensación de agrado al calor, mostró un progreso significativo con 2 valores por debajo. En el procesamiento sensorial propioceptivo, el sujeto A en el posttest mejoró en los ítems 3, mostrar desagrado y rechazo al poner un objeto con peso sobre su cuerpo. En el ítem 4, coger un objeto de peso sin mostrar durante el agarre una conducta de rechazo o de desagrado. Y en el ítem 7, encajar piezas de un puzzle sin ayuda. El sujeto B en el posttest progresó también en los ítems 3, 4 y 7. Y además, en el ítem 6, no manejar sin dificultad su cuerpo para realizar actividades como caminar, bajar y subir escaleras. Y en el ítem 8, usar las 2 manos sin dificultad, por ejemplo, para coger objetos. El sujeto C en el posttest avanzó en los ítems 3, 4, 7, 8 y también en los ítems 2, localizar el punto de su cuerpo que ha sido tocado previamente, y el ítem 5, mostrarse cómodo, relajado, le gusta recibir vibración en las diferentes partes de su cuerpo. Y el sujeto D, que al igual que el B en el pretest
dio puntuaciones negativas en todos sus ítems, en el post-test mejoró en los ítems 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el procesamiento vestibular, el sujeto A, en el post-test progresó en los ítems 2, evita actividades donde se tiene que poner boca abajo. En el ítem 4, no presta atención a los aparatos en movimiento. En el ítem 6, no tiene miedo de perder el equilibrio. En el ítem 7, se siente incómodo poniendo la cabeza boca abajo o inclinándola. Y en el ítem 10, sus movimientos rotatorios son torpes, dificultosos. El sujeto B en el post-test mejoró en los ítems 1, se pone muy nervioso cuando sus pies se despegan del suelo. En el ítem 4, en el ítem 5, mantiene la cabeza erguida cuando dobla la cintura o se inclina. En el ítem 6, en el ítem 8, se muestra segura en los espacios libres. En el ítem 9, se cae frecuentemente. Y en el ítem 11, sus estereotipias implican movimientos de su cuerpo. El sujeto C en el post-test progresó en los ítems 1, 2, 3, se pone boca abajo pero se mueve constantemente, en el ítem 5, 6 y 10. Y el sujeto D en el post-test progresó en los ítems 4, 6, 8, 9 y 10. En el apartado de discusión, según los resultados obtenidos en la valoración de agrado o desagrado ante estímulos táctiles agradables, textura lisa en el ítem 6 y desagradable en textura áspera, ítem 7, y con relieve en el ítem 8, nos encontramos con cierta controversia en estudios anteriores. Esto puede deberse a la alteración de las conexiones sinápticas de las neuronas que no transforman de manera adecuada los estímulos externos en internos y por ello muestran respuestas hiporreactivas evidenciadas en el estudio científico Orifice y colaboradores 2016. En relación con el procesamiento sensorial propioceptivo, en el ítem 1, discriminar y localizar diferentes partes de su cuerpo en las que no solo tuvieron que imitar la acción sino ejecutarla al escucharla, se pudo evidenciar que la gran falta de atención, el deficiente nivel de comprensión y las grandes dificultades para imitar que presentan estos sujetos con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual son factores que condicionan el progreso en la toma de conciencia de su cuerpo. En relación con esto, Morán y colaboradores 2013 señalan que las tareas que implican diversos sistemas sensoriales a la vez acentúan la dificultad en su procesamiento. En cuanto a los resultados obtenidos en el procesamiento sensorial vestibular, se demuestra que el cerebro de estos participantes con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual no procesa adecuadamente la información que le llega desde el sistema vestibular. Según Vidre y 2013, lo que sucede en la hiperreactividad es que son incapaces de modular la intensidad del estímulo sensorial y por ello lo perciben de manera desmesurada, como es el caso de los sujetos A y C, o lo registran de manera atenuada, mínima, en los casos de los sujetos B y D. Para finalizar, podemos afirmar que la integración sensorial mejora las conductas alteradas que presentan estos usuarios con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual ante los estímulos sensoriales ocasionados por comportamientos hiper o hiporreactivos. Además, presentan mayor tolerancia ante el tacto de textura y reaccionan de mejor forma ante los estímulos que perciben como desagradables, lo que a su vez favorece la disminución de las reacciones de la hiperreactividad e hiporreactividad. De igual modo, al valorar mediante la observación la sensación de agrado, desagrado, relajación, tensión y comodidad e incomodidad, en la mayoría de los ítems se comprobó que después del entrenamiento los estados emocionales de estos participantes mejoran. No obstante, el objetivo relacionado con la adquisición de conciencia de su esquema corporal, con la finalidad de que puedan comunicar su dolor reduciendo los problemas de conducta y o comportamiento, no tuvo los resultados esperados, ya que fueron incapaces de imitar y responder correctamente cuando le pedimos que imiten o nos señalen las partes de su cuerpo. Y para terminar, presento las referencias bibliográficas que he utilizado para esta presentación. No me gustaría, antes de finalizar esta presentación, agradecer vuestro interés y indicaros que estaré a vuestra disposición para cualquier pregunta que consideréis